Muy bien, estimados. Entonces, a este tema le he llamado álgebra vectorial porque los vectores se pueden comportar como un álgebra. Bueno, y el álgebra tiene sus leyes, los vectores también tienen sus leyes, semejantes al álgebra que ustedes quizás han aprendido. Muy bien. A ver, saberes previos para el álgebra vectorial. Bueno, los saberes previos es conocer un poco de aritmética, álgebra, geometría, trigonometría. Justamente estos temas ya he hecho un video sobre recordar lo más importante. Ahora no vamos a hacer eso, pero vamos a centrar netamente en los vectores. Bueno, ¿cuál es el temario? Primero vamos a ver unas definiciones generales. Vamos a ver la diferencia entre magnitudes escalares, vectoriales, qué es un vector, vamos a explicar su módulo, dirección. El vector unitario es importantísimo en los vectores, sobre todo en el curso estática. Ya vamos a ver por qué, ya vamos a hacer varios ejercicios usando el vector unitario. Bueno, luego vamos a ver los métodos del paralelogramo, que bueno, les va a servir en muchos de los ejercicios de este curso. El método del polígono, ley de senos, ley de cosenos. Bueno, vamos a ver también el método del triángulo también, que les puede servir mucho en estructuras. Cuando analicemos estructuras, las fuerzas internas, externas. Por eso es importantísimo este tema de vectores. Y bueno, eso con respecto al método gráfico y con respecto al método analítico, la descomposición rectangular. Estos temas son fundamentales para poder llevar con tranquilidad el curso de estática. Bueno, logro la sesión. Al término de la sesión, los estudiantes diferencian magnitudes escalares de los vectoriales, también desarrollan problemas de suma y resta de vectores en dos dimensiones, usando métodos geométricos y analíticos en forma práctica y sencilla. Por ahora vamos a ver los vectores en dos dimensiones, en el plano. Y el próximo tema será vectores en tres dimensiones, ya que en el curso estática se usa mucho los vectores en tres dimensiones. Bueno, para eso primero tenemos que ver en dos dimensiones. Los escalares, para que queden bien definidos, solamente requiere de su módulo. Y claro, como es una magnitud, necesita una unidad. ¿Ya? Tanto los escalares como los vectores necesitan de una unidad de medida. Debemos tener claro cuál es la diferencia entre vectores y escalares. ¿Correcto? Ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver ese pequeño video. ¿Ya? Y escalares. Para comenzar, debemos saber qué son las magnitudes físicas. Las magnitudes físicas se definen como toda propiedad o cualidad medible en un objeto, es decir, que se le puede asignar un valor como resultado de una medición. Muy bien, entonces, ¿qué es una magnitud? De acuerdo al video. Es algo que se puede medir. Muy bien, es Que algo se que se puede puede medir. asignar un valor. Asignar un valor, muy bien. Claro, si se le asigna un valor es porque se ha logrado una medición, ¿verdad? Una medición, sí. Muy bien. Entonces, una magnitud es aquella que puede medirse. Todo lo que se puede medir es una magnitud. Y claro, eh, uno dice que ha medido algo justamente cuando le asigna un valor. Y para asignarle un valor es necesario compararlo con una unidad de medida. Justamente la palabra medir se entiende como comparar. Comparamos una cantidad con una cantidad que le vamos a llamar unidad de medida. Es por eso que todas las magnitudes necesitan una unidad. Por ejemplo, ¿qué unidades vemos aquí? La temperatura, en este caso, en grados Celsius, la distancia en centímetros, el tiempo, bueno, acá dice 1 y 10 AM, pero bueno, en segundos, en horas, ¿se entiende? Y claro, la velocidad en kilómetros por segundo quizás, y bueno, se necesita una dirección, en este caso al norte, al sur, etcétera. Entonces, una magnitud es aquella que se puede medir, o todo aquello que se puede medir. Las magnitudes se pueden clasificar en escalares y vectoriales. Magnitud escalar. Las magnitudes escalares son aquellas que quedan definidas solo por un módulo, que es una cantidad o valor y su unidad de medida. Muy bien, entonces las magnitudes escalares quedan bien definidas conociendo El su valor y la valor. unidad también. Ajá. Muy bien, muy bien. Eh, ya en un aspecto general le podemos llamar también, en lugar de valor, también le podemos llamar
Su módulo. Módulo. Módulo, muy bien. Y ya sabemos que por ser una magnitud necesita sí o sí una unidad de medida. O sea, ¿qué tienen en común las magnitudes escalares y las vectoriales? Es que como son magnitudes, necesitan una unidad de medida. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Es que la magnitud escalar solamente necesita de su valor nomás para que quede bien definida. Por ejemplo, acá tenemos un litro, acá tenemos 30 centímetros, acá tenemos 3 kilogramos. Claro, con estos números ya quedó bien definido porque, bueno, se supone que como es una magnitud, se necesita hablar de su unidad de medida, pues. ¿Correcto? Ejemplos de magnitudes escalares son la temperatura, el tiempo, el volumen, la masa y la longitud, entre otras. Magnitud vectorial. Y entonces, ¿qué son las magnitudes vectoriales? Una magnitud vectorial es aquella que, además de módulo, posee dirección y sentido. Muy bien, entonces las magnitudes vectoriales, además del módulo, ¿qué necesitan? Dirección y sentido. Dirección y sentido. Entonces, todas las magnitudes que necesiten una dirección y sentido para que queden bien definidas, a estas magnitudes les llamamos magnitudes Vectoriales. vectoriales. ¿Correcto? Resumen, una magnitud escalar es aquella que queda definida por un módulo, es decir, una cantidad más una unidad de medida. En cambio, una magnitud vectorial posee tres características: el módulo, la dirección, que es la línea sobre la que se encuentra, y el sentido, que es la orientación que tiene el vector en la línea de dirección. Muy bien, a ver, ejemplo de magnitudes vectoriales. La fuerza, por ejemplo. Muy bien. La fuerza. Su unidad de medida de la fuerza es el Newton, ¿verdad? ¿Qué otra unidad o qué otra magnitud vectorial? La velocidad. Muy bien. La velocidad. Su unidad de medida en el sistema internacional, metros por segundo. Pero, claro, para estas magnitudes se necesita la dirección y sentido, ¿verdad? Además del módulo. A ver, lo demás, ¿qué opinan? ¿Alguna otra magnitud vectorial? El desplazamiento. Puede ser. El desplazamiento, muy bien. Desplazamiento. Claro, el desplazamiento, su unidad de medida sería el metro, pues, pero claro, el desplazamiento necesita de una dirección y sentido. A ver, Fabricio, ¿te acordarás de alguna magnitud vectorial? Por favor, podría ser la masa. Ya, la masa es una magnitud escalar. Escalar, ya. Claro, quizás has querido decir el peso. Peso. El peso, El su unidad de medida. Vectorial. Claro, el peso es una magnitud vectorial. Claro, el peso es masa por gravedad y la aceleración de la gravedad es una magnitud vectorial. Así que bueno, estoy poniendo con mayúscula, la aceleración es una magnitud vectorial, donde la aceleración de la gravedad la tenemos acá, ¿verdad? 9,81. El peso es una magnitud vectorial. Claro, la masa se mide en kilogramos y es una magnitud escalar, porque para la masa, para que quede bien definido, solamente hay 8 kilogramos, 9 kilogramos, 1 gramo, y ya quedó bien definido, ¿verdad? En cambio, por ejemplo, para la fuerza, además de saber cuántos newton tiene esa fuerza, necesitas saber hacia dónde va esa fuerza. Porque las fuerzas son dirigidas, ¿verdad? Hacia la derecha, hacia la izquierda. La velocidad necesitas saber si se va al norte, al sur, al este, al oeste. El desplazamiento necesitas saber hacia dónde te vas. Como le decía, hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, al oeste. El peso, quizás el peso es el más intuitivo porque sabemos de que el peso, ¿hacia dónde apunta el peso? El peso apunta hacia el centro de la Tierra. Entonces, todas estas magnitudes, además de conocer su módulo, necesitamos conocer hacia dónde van para que queden bien definidas. La aceleración también. Si la aceleración va a favor de la velocidad o se va en contra. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí?
Sí. Muy bien. Algunos otros ejemplos de magnitudes escalares, donde solamente se necesita su valor y su unidad para que quede bien definido, puede ser el volumen. La temperatura. Muy bien. El tiempo, por eso también. Exacto, muy bien, el tiempo. Claro, el tiempo en segundo, la temperatura en grados Celsius, el volumen en metros cúbicos. Y se dan cuenta que bueno, tanto magnitudes escalares como vectoriales, todos deben tener unidades de medida, pues. Todos deben tener unidades de medida. Por algo son magnitudes, ¿verdad? Porque se les tiene que medir y para medir se necesita una unidad patrón, una unidad de referencia. O mejor dicho, una unidad de medida. Muy bien, esto es con respecto a las unidades, estimados. ¿Ya? Para recordar un poquito. Muy bien, entonces, definición de un vector. A ver, un estudiante que me ayude a leer, por favor, la definición. Vamos a ver 3 definiciones de vectores. ¿Ya? Así que esta es la primera. A ver, un voluntario, por favor. Piero, ¿nos puedes ayudar? ¿Sí, profesor? Es un elemento matemático indicado por un segmento de recta horizontal orientado que nos permite representar una magnitud vectorial. Muy bien, entonces, ¿qué es un vector? Entonces, primero nos dice es un elemento matemático. Pertenece a la matemática. Indicado por un segmento de recta orientado. O sea, como este, ¿verdad? Sí, o sea, este es mi segmento de recta. ¿Estamos de acuerdo? Este es mi segmento de recta. ¿Y por qué me dice que es orientado? Porque esta flechita me va a indicar hacia dónde va. Que nos permite representar una magnitud vectorial. Claro, si hablamos de una magnitud vectorial, hemos dicho que tiene módulo. ¿Qué más? Dirección. Muy bien. Y Y sentido, ¿verdad? Sentido. sí. Pues, Magnitud vectorial. ¿Correcto? Entonces, con esta flechita yo puedo representar el módulo. El módulo va a ser la distancia del punto inicial al punto final. En otras palabras, esta distancia me va a representar el módulo. La dirección, para obtener la dirección, necesito la línea de acción de esta fuerza. Ya vamos a ver que en el Beer-Johnson, esta línea de acción va a tener un significado mayor. Ya le voy a explicar, ¿ya? Cuando analicemos partes del Beer-Johnson. Muy bien, entonces, ¿cómo obtengo la dirección? La dirección es un ángulo con respecto al eje horizontal positivo, o sea, este ángulo sería la dirección. Y justamente se necesita una orientación porque esta cabeza de flecha me va a representar el sentido. Y bueno, este ángulo habíamos dicho es la dirección. Bueno, entonces en la notación se escribe una letra con una flechita. Esta flechita me indica que esta letra A es un vector. Ahí está el vector A. Y se lee solamente vector A. Muy bien, entonces vamos a ver la segunda definición. Objeto geométrico que posee tamaño, módulo, dirección y sentido. Se le representa de forma gráfica como un segmento dirigido con un punto inicial P y un punto terminal Q. Muy bien. Entonces, esta definición es importante también porque esto lo vamos a usar para generar los vectores. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esta definición y la anterior? Bueno, la diferencia es que ahora me hablan de un punto inicial y un punto final. Esto es importante y lo puedo representar el vector de esta manera también, con su punto inicial y su punto final. Dice objeto geométrico que posee tamaño. Bueno, ya hemos dicho que el tamaño es el módulo, será la distancia del punto inicial al punto final. Tiene dirección, ya hemos dicho que la dirección es el ángulo con la horizontal.
y tiene sentido. El sentido me va a indicar esta cabeza de flecha. Se le representa en forma gráfica como un sentido, como un segmento dirigido con un punto inicial y un punto terminal. Entonces, miren, estimados, esta definición ya nos ayuda para poder generar los vectores. Por ejemplo, si yo tengo el vector que va desde el punto inicial P hasta el punto final Q, entonces como P va a ser un punto en el espacio que tiene coordenadas en el eje X y, por decir, coordenadas en el eje Y, y el punto Q, sería un punto en el plano, un punto en el plano que va a tener coordenadas en el eje X, coordenadas en el eje Y. Entonces el vector que va desde el punto P hasta el punto Q, yo lo puedo generar restando el punto final menos el punto inicial. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay alguna pregunta, Marcia? Sí, está bien. Ya, muy bien. Entonces, con esta definición, nosotros ya podemos saber matemáticamente cómo generar un vector teniendo el punto inicial y el punto final. Junior, ¿cómo genero un vector? ¿Restando qué? El punto final menos el punto inicial. El punto final menos el punto inicial. Cuando hablamos de puntos en el plano o puntos en el espacio, ¿ya? Por ejemplo, estos puntos que yo he puesto son en el plano. Pero claro, podemos hablar de puntos en el espacio si le agregamos la tercera dimensión, pues la componente en el eje Z, que ya lo vamos a ver más adelante ya. Bueno, y por último, pero no menos importante, la definición que da el Beer-Johnson. A ver, Joan Rodríguez, ¿me ayudas? Sí, ¿verdad? Ya. Expresiones matemáticas que poseen magnitud, dirección, sentido, los cuales se suman de acuerdo con la ley de paralelogramo. Muy bien. Bueno, el Beer-Johnson habla de la ley del paralelogramo porque esta ley va a ser fundamental para poder sumar vectores. Entonces, el Beer-Johnson le da importancia a la ley del paralelogramo como una parte fundamental para representar los vectores en la realidad. ¿Sí? Les pongo un ejemplo, pues porque recordemos que podemos hablar de vectores en el papel y el papel aguanta todo, pero si es que lo que dice en el papel no se refleja en la realidad, de nada va a servir. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si yo tengo una estaca, imagínense que sí saben lo que es una estaca, ¿verdad? Así, algo que se planta en la tierra. Sí, profesor. Y claro, y si yo con una cuerda lo jalo con 5 newtons, y con otra cuerda lo jalo aquí con 10 newtons, la fuerza resultante va a estar gobernada por la ley del paralelogramo. Pero la fuerza resultante no es que diga 5 newtons más 10 newtons, 15 newtons, no. Porque va a depender también del ángulo. Entonces, esta fuerza resultante va a estar dado por la ley del paralelogramo, que ya lo vamos a ver más adelante, que esto sería 5 al cuadrado, más 10 al cuadrado, más 2 veces, 5 por 10, por el coseno del ángulo. Profesor, ahí donde está, ese no sería negativo, no sería 5 al cuadrado menos 10 al cuadrado más 2 veces a por b por el coseno del ángulo. No, ya vamos a ver que en la ley del paralelogramo todo es positivo, todo es sumando. ¿Ya? Ya lo vamos a ver más adelante. Pero ¿a qué voy con esto? Que en la realidad se cumple la ley del paralelogramo. O sea, no significa que si yo jalo con una fuerza de 5 newton y de 10, la fuerza resultante es de 15, no. La fuerza resultante va a estar gobernada por la ley del paralelogramo. Y esto se puede verificar, ¿ya? Por eso que el Beer-Johnson dice esto, pues presiones matemáticas que poseen magnitud, dirección y sentido. En esas tres definiciones concordamos con lo mismo. Los vectores tienen magnitud, dirección y sentido, los cuales se suman de acuerdo con la ley del paralelogramo. Ya, el Beer-Johnson le da importancia al paralelogramo. Muy bien, entonces ya hemos visto las componentes o los elementos de un vector. Tiene módulo,
que es la distancia del punto inicial al punto final. La dirección, para obtener la dirección necesito la línea de acción, que es una línea que pasa o que es paralela al vector, y la dirección lo puedo obtener como, bueno, como el ángulo formado entre el eje horizontal positivo y la línea de acción. En este caso alfa sería la dirección, pues este ángulo. ¿Qué es un ángulo? Un ángulo es una abertura. En este caso se puede medir en radianes o en sexagesimales. Bueno, la cabeza de flecha me indica el sentido. Bueno, si tenemos el vector A, cuando yo le coloco dos barritas, esto significa el módulo. ¿Y qué era el módulo? ¿Se acuerdan qué era el módulo? Dueñas, Carlos Daniel, ¿estás ahí? ¿El módulo es un vector? No. No. El módulo es la distancia. ¿Se acuerdan? El módulo es la distancia del punto inicial al punto final del vector. ¿Ya? Bueno, entonces cuando yo le pongo estas dos barritas, me representa el módulo. ¿Y qué es el módulo? La distancia del punto inicial al punto final. Claro, si yo ya sé que este es el vector A, claro, para decir que es el vector A necesito ponerle la flechita, pero si yo ya sé que este es el vector A y luego lo escribo sin flechita, se dan cuenta que ya no hay flechita, esto es notación del módulo también. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta? O sea, hay dos formas, quizás hasta más, de poder representar el módulo de un vector. ¿Alguna pregunta o consulta, estimados? Está bien ahí. Ya, muy bien. Bueno, sinónimo de módulo también se le llama magnitud, también se le llama norma de un vector también. Valor también le llaman valor. Ya todos estos son sinónimos para la distancia del punto inicial al punto final del vector. Y se lee módulo del vector A. Bueno, creación de vectores. ¿Cómo puedo obtener vectores en el plano? Por ejemplo, a ver, este es el eje X y este sería el eje Y, ¿correcto? A ver, ¿cuáles son las coordenadas del punto P1? Es un punto, por si acaso. Ya uno. X1 X2, y Y1, ¿verdad? Ajá. Claro, tengo el punto 1. Primero coloco la componente en el eje X y luego la componente en el eje Y. A esto se le conoce como un par ordenado. ¿Por qué se dice que es un par ordenado? Bueno, un par porque son dos. Y ordenado porque primero se coloca el eje X y luego se coloca la componente en el eje Y. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Profesor, siempre tiene que hacer primeramente el X. Claro, claro. Primero Ajá. siempre el X. Por eso se llama Ya. par ordenado. Ok. ¿Ya? Par ordenado. Bueno, en 3 dimensiones sería un trío ordenado, ¿verdad? Pero bueno, hablamos de par ordenado. Entonces, las componentes en el eje Y. ¿Cómo sería la componente en el eje Y de X2 y Y2. Muy bien, X2 Y sub 2. y Y2. Bueno, ya tengo las coordenadas del punto P1 y del punto P2. Ahora, ¿cómo genero mi vector?
Bueno, la notación para este vector estamos llamando v. Así que este v va a ser el vector que va del punto P sub 1 al punto P sub 2. ¿Se acuerdan las definiciones? ¿Y cómo genera este vector? Restando el punto final menos el punto Inicial. inicial. Muy bien. Bueno, ¿cómo resto estos puntos? Bueno, tengo que colocar sus coordenadas, ¿verdad? Ujú. Las coordenadas del punto P sub 2 sería x2, y2 menos x1, No. y1. Y acá viene algo que nos va a servir para los vectores. ¿Cómo se restan o suman puntos? Que va a ser algo semejante con los vectores. X con las X y Y con las Y. Muy bien. Entonces acá tenemos así, x2 menos x1. Le pongo esta comita. Y ahora sigue y2 menos y1, ¿verdad? Entonces, esta resta de x2 menos x1 yo le puedo llamar la componente x del vector. Y esta resta de y2 menos y1 le puedo llamar la componente y del vector. Entonces, esta componente, bueno, será la componente x y esta será la componente y. La componente x ya sabemos que es la resta de x2 menos x1 y la componente y será la resta de y2 menos y1. No sé si hay alguna pregunta o alguna consulta hasta aquí. Todo bien, profesor. Todo bien, profesor. Ya, muy bien. Entonces, bueno, acá podemos ver el módulo, que ya sabemos que el módulo es la distancia del punto inicial al punto final. Podemos discernir también la dirección, que es el ángulo de la horizontal con la línea de acción del vector, y podemos también verificar el sentido, ¿verdad? Con esa cabeza de flecha. Bueno, ya vamos a hablar más acerca de esto, pero lo importante es esto. Lo importante es que ya tengo mi vector con sus coordenadas. Ya, bueno, a ver. Bueno, eso es lo que habíamos visto. A ver, entonces tenemos nuestro primer ejemplo aplicativo. Determinar las coordenadas del vector, el módulo y la dirección asumiendo que cada cuadrito es una unidad. ¿Cómo haríamos eso? Bueno, ya sabemos que este es el eje X, este es el eje Y. Si cada cuadrito es una unidad, entonces, bueno, el punto inicial, ¿qué coordenada será esta? Bueno, ¿qué componente? ¿Cuánto? 2 son 2, ¿verdad? X y 2 en el Y. Muy bien. ¿Y este, el punto final? 6 en el Bien, X 6. y 5. 5, muy bien. Entonces hacemos algo semejante, ¿verdad? El punto P sub 1, 2,2. El punto P sub 2, claro, este será mi punto P sub 1, semejante a lo anterior. Este será mi punto P sub 2. ¿Y la coordenada del punto P sub 2 cómo será? 6,5, profesor. Claro, primero el eje X y luego el eje Y. Ahora, para generar mi vector, necesito restar el punto final menos el punto inicial, ¿verdad? Entonces, restando, bueno, sería 6,5 menos 2,2. Y esto será, bueno, podemos poner acá 6 menos 2 y acá 5. Menos 2, ¿verdad? ¿Se acuerdan? X con X, Y con Y. Sí, profesor. Entonces, esto será 4 y esto será 3, ¿verdad? ¿Alguna pregunta o alguna consulta hasta aquí?
Ninguna, profesor. Todo claro. Todo bien. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué podemos ver aquí, estimados estudiantes? Entonces, la componente en el eje X será 4, ¿verdad? Justamente acá tenemos 1, 2, 3, 4. Efectivamente, esto tiene 4 unidades. Y bueno, y aquí debería tener 3 unidades, ¿verdad? Entonces, los vectores están muy relacionados al triángulo rectángulo. ¿Qué triángulo rectángulo será este? 37, 53. Muy bien. Para el eje X tenemos 4, para el eje este será 3, y por el triángulo de 37 y 53, la hipotenusa será 5, ¿verdad? Entonces, miren, si yo conozco el triángulo de 37 y 53, ¿cuánto será su módulo? 5. 5, pues muy bien. 5. Claro, acá le ponemos 5 unidades, ¿ya? Acá le ponemos cualquier unidad. Y la dirección, recuerden que la dirección es el ángulo, ¿verdad? ¿Cuánto será este ángulo? 37. Muy bien, hacemos la comparación, ¿cierto? Claro, hacemos la comparación. Si este es 3 y este es 3, este ángulo sería la dirección, ¿correcto? Entonces el ángulo sería de 37. Ya tengo su módulo y también tengo su dirección, conociendo el triángulo rectángulo. Notable. Notable porque ese triángulo ya lo deben de conocer. Si no se acuerdan los triángulos, les invito a poder repasar o a ver un video que he hecho de introducción donde recuerdo los triángulos y bueno, y más cosas para estos temas. Profesor, y si no fuera un ángulo conocido, ¿cómo podríamos hallar el Muy ángulo? bien, muy bien. Si no fuera un ángulo conocido, muy bien, muy buena pregunta. Bueno, voy a ahí acá. Por ejemplo, ya vamos a ver si no fuera un ángulo conocido. Para esto vamos a ver, bueno, vamos a ver las fórmulas que les voy a, bueno, les voy a comentar más adelante. ¿Ya? Ahorita vamos a ver lo que usted dice. ¿Ya? Pero bueno, cuando uno resta el punto final y el punto inicial, cuando uno resta el punto final y el punto inicial, bueno, en este caso nos quedó 4,3, ¿verdad? Cuando uno resta el punto final y el punto inicial, cuando uno hace esta resta me queda 4,3 y al restar eso significa como si el vector se fuera al origen. Miren, cuando este vector se va al origen, para el eje X sigue manteniendo 4 unidades y para el eje Y sigue manteniendo 3 unidades. Entonces, cuando yo resto el punto inicial y el punto final de un vector, es como si el vector yo lo pusiera en el origen de coordenada. Entonces, los vectores se pueden trasladar siempre y cuando no cambie ni su módulo, que en este caso su módulo sigue siendo 5, ni su dirección, que en este caso su dirección sigue siendo 37, ni tampoco su sentido. Repito, los vectores se pueden trasladar si es que no se cambia su módulo, dirección y sentido. ¿Estamos de acuerdo todos? ¿O hay alguna pregunta quizá? De acuerdo, profesor. Muy bien. Entonces ahora sí vamos con la pregunta. Bueno, ahí está el triángulo, ¿verdad? Bueno, ahora ya vamos con la pregunta de su compañero. ¿Qué pasaría si el ángulo no es notable? Bueno, entonces vamos a ver antes de esto las representaciones de un vector en coordenadas cartesianas. Se la puede representar en forma geométrica, con una flechita o con un rayo. Se le puede representar de manera analítica, con letras, poniendo su componente en el eje X, componente en el eje Y. En forma rectangular, utilizando los vectores unitarios. Ya vamos a ver el vector unitario Y, el vector unitario J. O en su forma polar, indicando el módulo y su ángulo. De todas estas maneras o formas se pueden
representar los vectores. Bueno, ahora sí vamos a la fórmula con respecto al módulo. Entonces, si yo tengo mi vector, hemos dicho que los vectores están muy relacionados al triángulo rectángulo. Va a tener una componente en el eje X, va a tener una componente en el eje Y, y como esto me forma un triángulo rectángulo, por el teorema de Pitágoras yo puedo encontrar que el módulo es igual a la suma de los catetos al cuadrado, ¿verdad? En este caso los catetos serían la componente en el eje X y la componente en el eje Y. Esto lo sacamos por el teorema de Pitágoras. ¿Alguna pregunta o consulta? Acá tenemos el módulo. ¿Pregunta o consulta, estimados? Todo bien. ¿Sí? Ujú. Muy bien, entonces, a ver, ¿quién no está por ahí? Piero, ¿cómo vamos, Piero? Sí se entiende, profesor. ¿Sí? Sí. Sí. Muy bien. Carlos Daniel, ¿estamos despiertos todavía? Sí, profesor. Ya, muy bien, muy bien. Y Johan Rodríguez. Sí, profesor. Bueno, entonces ya sabemos que el módulo con teorema de Pitágoras, ¿verdad? Entonces, ahora acá viene la pregunta de tu compañero. ¿Qué pasaría si el ángulo no es un ángulo notable? Bueno, entonces, como ya hemos dicho que esto me forma un triángulo rectángulo, y hemos dicho que esta es la componente en el eje X, esta es la componente en el eje Y, yo puedo relacionar la componente en el eje X y la componente en el eje Y con una relación, bueno, con una razón trigonométrica, que en este caso sería la tangente. La tangente del ángulo sería cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces, bueno, la dirección estaría relacionando la tangente del ángulo y su componente en el eje X con su componente en el eje Y. Ahora, si el ángulo no es notable, entonces, ¿cómo voy a sacar el ángulo? El ángulo lo sacaría como el arco tangente. Ajá. ¿De quién? De la componente Y entre la componente X. ¿Y cómo obtengo este arco tangente? Bueno, en su calculadora, a ver, en su calculadora ustedes ponen chif más tangente y esto les va a salir tangente a la menos 1. Y ahí le colocan los números, su componente en el eje X, su componente en el eje Y. Y claro, esta tangente a la menos 1 en la calculadora significa arco tangente. Y haciendo esto, voy a obtener el ángulo. ¿Estamos de acuerdo? ¿O hay alguna pregunta quizá? Sí, está bien. ¿Hacemos una prueba con la calculadora? ¿Qué les parece? Ya. Sí, profesor. Sí, Ya. sí, profesor. Ya, muy bien. Muy bien, entonces, ¿cómo sacamos el arco tangente? A ver, imaginemos que, a ver, ¿cómo sacamos el arco tangente? Habíamos dicho presionamos shift, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí lo ven ahí que dice shift? Sí. Ya, y habíamos dicho que ahora presionamos tangente. Y les va a aparecer así. Tan a la menos 1, ¿correcto? Sí. Correcto. Bueno, vamos a poner primero el ángulo, o mejor dicho, las componentes del primer ejercicio. En el eje Y me parece que era 3, ¿verdad? Ujú. Ya, vamos a hacerlo así. En el eje Y era 3 y en el eje X, claro, porque es división del eje Y entre el eje X, que era 4. ¿Cuánto? Bueno, cierro por si acaso. Entonces, se supone que yo le estoy asignando un número y el resultado debe ser un ángulo. ¿Estamos de acuerdo? Sí.
Entonces le doy igual. ¿Y cuánto me sale? 36 puntos. Claro, entonces 36,86, esto se aproxima a 37, ¿verdad? Lo que habíamos dicho hace rato. ¿Alguna pregunta o consulta hasta aquí? ¿Siempre se tiene que redondear el resultado? No, muy buena pregunta. Lo que pasa es que el triángulo de 3, 4 y 5, sus ángulos no son exactamente 37 y 53. O sea, sus ángulos exactos son 36,86 y un montón de decimales, como ven ahí. Y el otro es de 52, y tanto, o 53, y tanto. Entonces, el triángulo de 3, 4 y 5, sus ángulos no son exactos. Usamos nosotros el ángulo aproximado. Pero, por ejemplo, si ustedes ponen un... A ver, ¿qué otro triángulo tenemos? Por ejemplo, puede ser el triángulo de 1, 1, raíz de 2, ¿verdad? 1 para y, 30, 60. 1 para x, y claro, ahí sí me sale 45 exactito, pues, porque ahí el ángulo sí es exacto. ¿Me dejo entender? Sí. ¿Alguna pregunta con lo demás? Bueno, a ver, pongámosles ahora sí, un ángulo que no sea conocido. Por ejemplo, para x, bueno, para y vamos a ponerle 8, y para x, ¿qué número le ponemos? ¿5 también? ¿Le ponemos 5? Sí. Entonces ahí me sale el ángulo de 57,9, pues. Ya, entonces, respondiendo a la pregunta de su compañero, ¿qué hacemos cuando el ángulo no es notable? Tenemos que aplicar el arco tangente, pues. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya, muy bien. Entonces espero que esto ya haya quedado claro. Un momentito. Ya, muy bien. Entonces nos habíamos quedado, habíamos definido el módulo. Habíamos dicho que esto lo lográbamos con Pitágoras. La dirección lo lográbamos con el arco tangente, que ya habíamos explicado. Y ahora hablamos del sentido. ¿Sí? Hemos dicho que un vector tiene módulo, dirección y sentido. Bueno, entonces también habíamos dicho que la cabeza de flecha me indica el sentido. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Tenemos la línea de acción del vector B1, tenemos la línea de acción del vector B2. En este caso, la línea de acción son rectas paralelas. Sin embargo, decimos que tienen diferente sentido porque la ubicación de la cabeza de flecha está en el sentido, bueno, en el lugar opuesto, mejor dicho. De esta manera, si es que el vector B1 tiene el mismo módulo que el vector B2, pero vemos que sus sentidos son opuestos, entonces podemos decir que el vector B1 es igual a menos el vector B2. Este menos me indica que sus sentidos son opuestos. Y por esta igualdad yo debo de suponer de que sus módulos son iguales. ¿Alguna pregunta o consulta hasta aquí, estimados? ¿Lo podría volver a explicar? Sí, claro que sí. Tenemos el sentido de los vectores, podemos decir que es positivo o negativo. Si yo digo que el vector B1, así como está aquí, yo digo este es el vector positivo, entonces el vector B2 será el vector negativo. ¿Por qué decimos que es el vector negativo? Porque tiene el sentido opuesto al vector positivo. ¿Me dejo entender? Ya. Profesor, y si escogemos que el B2 sería el positivo, Claro, lo el único que B1 hacemos, sería el negativo. claro, lo único que hacemos, el negativo que está multiplicando pasa a dividir y me quedaría B2 igual a menos B1. Y Ah, es lo sí. mismo. ¿Sí? Ujú. Muy bien. Entonces,
Ya. Entonces, en conclusión, los elementos de un vector es el módulo, dirección Dirección y y sentido. sentido. Con esas tres características podemos reconocer un vector. Y claro, los vectores los debemos de poner en el plano cartesiano. Hemos dicho que cuando restamos el punto final y el punto inicial de un vector, el vector lo podemos ubicar en el origen de coordenadas. Sí. Y bueno, entonces a todo vector debemos de asociar sus componentes. Por ejemplo, esta sería la componente en el eje X, la componente en el eje Y. Y claro, puede tener también componentes en el eje Z. ¿Ya? Ya. Y claro, el módulo lo sacamos con Pitágoras, ya hemos dicho. ¿Sí? Avanzamos. Sí. Multiplicación de un vector por un escalar. Ya hemos dicho la diferencia entre un vector y un escalar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Bueno, Sí. entonces, ¿cómo es esto? Yo tengo mi vector. ¿Qué pasaría si el vector A lo multiplico por 2? ¿Qué es lo que ocurre? 2 al cuadrado. El módulo del vector Sería. sería el doble. Ujú. Pero se dan cuenta que su dirección sigue siendo la misma y su sentido sigue siendo la misma. Entonces, cuando yo multiplico un vector por un escalar, lo único que pasa es que el módulo se agranda. Bueno, claro, se agranda si es que lo multiplico por un número mayor que 1. Y en este caso, si este vector lo multiplico por un número menor que 1, entonces, ¿qué va a pasar con el módulo? ¿Sigue siendo el mismo? Disminuir. Va a disminuir, pues. Va a disminuir. Obviamente, si yo lo multiplico por un medio, va a disminuir a la mitad, pues. ¿Estamos todos de acuerdo o hay alguna pregunta quizá? Está de acuerdo. Muy bien. Entonces, recordemos o recalquemos que cuando yo multiplico un vector por un escalar, lo único que va a hacer es aumentar el módulo o disminuir el módulo, pero la dirección y sentido Será el mismo. será el mismo. Ahora, ¿cómo puede cambiar el sentido? Con lo que explicamos hace rato, pues. Con lo que explicamos hace rato. Si yo lo multiplico por menos, ahí se convierte en el negativo. Bueno, o en el sentido opuesto. Entonces, a ver, les pongo un ejemplo. ¿Qué pasaría si este vector A lo multiplico por menos 2? Si lo multiplico por 2, se va a agrandar al doble, ¿verdad? Sí. Y si lo multiplico por menos 2, ahora si lo multiplico por negativo, lo que va a pasar es... ¿Va a cambiar de sentido? Va a cambiar de sentido. ¿Todos estamos de acuerdo? Sí. Profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien, entonces, ¿qué pasaría si es que este vector, en lugar de dividirlo entre 2, ¿qué pasaría si este vector, en lugar de dividirlo entre 2, lo divide entre su módulo? ¿Qué piensan que va a pasar? ¿Qué pasaría si este vector, en lugar de dividirlo entre 2, lo dividimos entre su módulo? Sería 1. Claro. Obtendría un vector cuyo módulo es 1, y estos tipos de vectores lo conocemos como vectores Unitarios. unitarios. Entonces, cuando un vector lo divide entre su módulo, lo que hace es que este vector se achica hasta que el módulo sea 1, una unidad. ¿Ya? Entonces, el vector unitario yo lo puedo generar como el vector dividido entre su módulo. Bueno, y de aquí viene una fórmula importante para vectores en el espacio, bueno, en general para todos los vectores. Este módulo que está dividiendo yo lo puedo pasar a multiplicar. Y me queda así.
que a todo vector yo lo puedo expresar como su módulo. Este A, recuerden que significa el módulo de A. Y este vector unitario me va a dar la información, de dirección y sentido. ¿Te acuerdas que habíamos dicho que si lo multiplico o lo divido por algún número, se mantiene la misma dirección y sentido? Sí. Ya, pues entonces, a todo vector yo lo puedo expresar a través de su módulo y de su vector unitario. Con eso ya tengo las tres características de un vector: módulo, dirección y sentido. Esta formulita que ven aquí es importantísimo para los vectores. Bueno, continuemos con el vector unitario. Bueno, todo vector unitario obviamente su módulo es 1, ¿ya? Pero lo más importante de un vector unitario no es que su módulo sea 1, porque bueno, su propio nombre dice, ¿verdad?, que su módulo va a ser 1. Lo más importante de un vector unitario es que me da la información de dirección y sentido. Bueno, entonces hemos dicho que el vector unitario yo lo puedo lograr dividiendo el vector entre su módulo, ¿correcto? ¿Todos estamos aquí de acuerdo? Sí. Bueno, el vector hemos dicho que podemos expresarlo con sus componentes X y Y. Y si yo lo divido entre su módulo, entonces este módulo va a dividir a las dos componentes. Y me va a quedar así, ¿verdad? La componente en el eje X va a ser la componente X del vector entre su módulo, y la componente Y será la componente Y del vector dividida entre su módulo. Bueno, habíamos hecho una analogía hace rato. Habíamos dicho que este es su componente en el eje X y este es su componente en el eje Y. Y la dirección era el ángulo, y habíamos dicho que tangente el ángulo era componente en el eje Y entre componente en el eje X, ¿verdad? Pero de la misma manera podemos decir que el seno del ángulo es igual a componente en el eje Y entre la hipotenusa, porque esto formaría un triángulo rectángulo. Y claro, la hipotenusa es el módulo, ¿verdad? Y lo mismo puede decir con coseno, ¿cierto? Coseno es cateto adyacente entre hipotenusa. Entonces, componente X entre módulo es el coseno. Y componente Y entre el módulo Es el seno. es el seno. Y esta es otra forma de poder escribir los vectores unitarios. Si yo conozco la dirección o el ángulo de un vector, con este ángulo yo puedo obtener mi vector unitario. Coseno para el eje X y seno para el eje Y. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y claro, si este es un vector unitario, claro, este sombrerito significa que el vector es unitario, ¿ya? Si es un vector unitario, entonces su módulo debe ser igual a 1, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan cómo es el módulo de un vector? Componente X al cuadrado más componente Y al cuadrado. Y esto es una identidad trigonométrica. Seno cuadrado más coseno cuadrado, esto es 1. Y así demostramos que efectivamente es un vector unitario, porque su módulo debe ser igual a 1. ¿Estamos de acuerdo, estimados? ¿O hay alguna pregunta quizá? De acuerdo. Muy bien. Bueno, esto es con respecto al vector unitario. Tenemos los vectores unitarios cartesianos. Por ejemplo, el vector unitario Y es el vector unitario paralelo al eje X. El vector unitario J es el vector unitario paralelo al eje Y. Y en el espacio, o en 3 dimensiones, ya tenemos el vector unitario K, que es el vector unitario paralelo al eje Z. Claro, estas serían sus coordenadas, ya en 3 dimensiones. Y bueno, ¿y para qué sirven los vectores unitarios? Una de sus aplicaciones o de sus utilidades es que yo un vector lo puedo expresar a través de los vectores unitarios. Por ejemplo,
Si yo tengo un vector cuyas componentes es 3 para X, 4 para Y y 5 para Z. Esta misma expresión yo lo puedo escribir así. 3Y más 4J más 5K. ¿Estamos de acuerdo todos? ¿O hay alguna pregunta quizá? ¿Hay preguntas, consultas? Luce, Junior. Profesor, ¿podría volver a repetir? Ya, muy bien. Todo claro, profesor. Otras notas. Sí. Ya, a ver. Bueno, esta parte de que el vector unitario Y es el vector unitario paralelo al eje X. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿Lo demás? Ujú. Sí, sí. Ya. Entonces, bueno, lo mismo con J y lo mismo con K. Ya, una de sus utilidades de estos vectores unitarios es que, por ejemplo, si yo tenía el vector, ¿se acuerdan? El vector 3,4. Bueno, este mismo vector, que así le hemos puesto como 3,4, una notación equivalente a esta sería ponerle el 3 multiplicado por el vector unitario Y. Recuerden que el vector unitario Y es el vector paralelo al eje X, más 4 multiplicado por el vector unitario J. Recuerden que el vector unitario J es el vector unitario paralelo al eje Y. Entonces, 3 es para el eje X y 4 para el eje Y. Estas dos notaciones son equivalentes. Es otra forma de escribir los vectores, pero ahora ya con los vectores unitarios. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿O hay alguna pregunta quizá? ¿Fabricio? Ninguna, profesor. Por ejemplo, este vector, si yo le pongo 8, 10 y 15, en la notación de los vectores unitarios, ¿cómo sería? 8Y, 10J y 15K. Muy bien, y 15K. Ustedes se preguntarán y me dirán, profesor, pero ¿por qué ponemos otra notación si ya tengo suficiente ya con todo lo que he visto de vectores? Lo que pasa es que esta nueva notación nos va a simplificar muchas operaciones. Entonces siempre es bueno tenerla en cuenta. ¿Ya? Entonces, una utilidad de los vectores unitarios es expresar de una manera más compacta los vectores. ¿Ya? Ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, tenemos tipo de vectores. Tenemos los vectores colineales, son aquellos vectores que están en una misma línea. Tenemos los vectores coplanares, aquellos vectores que están en un mismo plano. Tenemos los vectores concurrentes, son aquellos vectores cuya línea de acción se intersecan en un punto. Vectores paralelos son aquellos vectores cuya línea de acción son rectas paralelas. Los vectores opuestos o antiparalelos son aquellos vectores que tienen la misma línea de acción, mejor dicho, cuya línea de acción es paralela, pero con sentidos contrarios. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Sí, profesor. Muy bien, entonces tenemos otro tipo de vectores, los vectores ortogonales, aquellos vectores cuya línea de acción forman un ángulo de 90. Y los vectores ortonormales son aquellos vectores que además de que su línea de acción hace un ángulo de 90, estos vectores son vectores unitarios. ¿Se acuerdan que les dije? Cuando los vectores tienen un sombrerito, esto significa que son vectores Unitarios. unitarios, muy bien. Bueno, esos son los tipos de vectores. Todos estos tipos de vectores los vamos a ver en los ejercicios, por si acaso. Bueno, hay dos métodos pues para sumar vectores, el método gráfico y el método analítico. ¿Correcto? En este caso no voy a detallar mucho estos métodos porque hay varias información, varios videos, pero sí lo voy a explicar. ¿Ya? Con respecto a la suma de vectores tenemos el método gráfico, tenemos el método del paralelogramo y el método del triángulo. ¿Sí? Básicamente para el método del paralelogramo, como ya habíamos mencionado, tengo dos vectores
yo puedo encontrar la resultante de estos dos vectores haciendo paralelas a cada uno de los vectores dados, y la resultante sería el vector que nace del punto común de las colas de los vectores hasta el otro extremo del paralelogramo. El vector resultante sería la suma de A más B, y el módulo de este vector resultante, o este vector suma, estaría dado por esta fórmula, ¿sí? Bueno, verifiquen de que todos los signos son positivos, ¿ya? Y este ángulo sería el ángulo que hace estos dos vectores, el vector A y B. Bueno, el método del triángulo es semejante. Lo único que hacemos es que este vector B se traslada hacia la derecha. Y bueno, entonces yo puedo aplicar el método de punta y cola también. Esto significa que la punta del vector A debe coincidir con la cola del vector B, de tal manera que la suma debe ser desde la cola del primer vector hacia la punta del último vector. Ese es el método de punta y cola. Claro, formando un triángulo. Entonces, con el método de paralelogramo yo puedo encontrar el módulo del vector suma o el vector resultante, y con la ley de senos yo puedo relacionar los ángulos con sus respectivos lados. ¿Ya? No voy a explicar la ley de senos y todo eso porque hay mucha información sobre esto, solamente lo estoy mencionando. Y bueno, también puedo aplicar el método del paralelogramo para resta de vectores, no solamente para suma. ¿Qué es lo que hacemos? Si este es el vector B, el vector menos B sería un vector paralelo, pero en sentido contrario, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? No sé si hay preguntas, consultas. Sí, claro. ¿Ya? Entonces, la resta de vectores no es nada más que la suma de un vector positivo con un vector negativo. ¿Cómo genero el vector negativo? Defino primero mi vector positivo, y el vector negativo es el que tiene la cabeza de flecha al otro lado. Entonces sumo el vector menos B y le sumo el vector A. Y aplicando el método de punta y cola, desde la cola del primer vector hacia la punta del último vector. Y esto sería mi vector diferencia o mi vector resta. ¿Cómo encuentro el módulo de este vector resta? Es parecido al método del paralelogramo, solamente que aquí tiene menos. Y esta fórmula es la misma fórmula que la ley de cosenos. En la ley de cosenos tú necesitas dos lados y necesitas el ángulo que hay entre esos dos lados. Y puedes encontrar el lado del triángulo opuesto, ese ángulo. No sé si hay preguntas o consultas. Todo bien. Bueno, entonces, esto no me voy a detener a explicar con más detalle, como digo, hay mucha información. Bueno, en este ejercicio se aplica el método del triángulo, el método del paralelogramo y la descomposición rectangular también, que lo vamos a ver más adelante. Así que les paso esta información y ustedes pueden, si necesitan conocer este tema o este ejercicio, ahí lo pueden ver, ¿ya? Bueno, algunos casos particulares de la suma de vectores aplicando el método de paralelogramo. Si los vectores son paralelos, el ángulo que hay entre ellos es 0. Recordamos que coseno es 0, es 1. Y si yo aplico mi fórmula de la ley del paralelogramo, coseno de 0 es 1, entonces todo número multiplicado por 1 es el mismo número. Y eso me queda un trinomio cuadrado perfecto, ¿verdad? Ujú. Esta raíz con este cuadrado se van, así que la resultante será A más B. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando los vectores son paralelos, el vector resultante o el módulo del vector resultante lo puedo encontrar sumando los módulos. Ahora, si los vectores son antiparalelos, en otras palabras, el ángulo que hay entre estos dos vectores, claro, si un vector va a la derecha y el otro vector va hacia la izquierda, el ángulo que hay entre ellos es 180, pues. Si el ángulo que hay entre ellos es 180, coseno de 180 menos 1, por lo tanto, esto me quedaría así. A cuadrado más B cuadrado menos 2 veces A por B. Y eso también es un trinomio cuadrado perfecto, solamente que ahora sería A menos B.
todo al cuadrado. Esta raíz con este cuadrado se van. Me quedaría menos b. En conclusión, ¿qué significa esto? Significa que cuando tengo dos vectores antiparalelos, el módulo del vector resultante lo encuentro restando el módulo del mayor menos el módulo del menor. Claro, ¿de dónde sale esto? Sale del método del paralelogramo. Si tenemos dos vectores perpendiculares, aplicamos otra vez nuestro paralelogramo y la resultante sería la hipotenusa, ¿verdad? Porque si yo traslado estos vectores aplicando el método de punticola, la resultante formaría un triángulo rectángulo con estos vectores perpendiculares. Y claro, en este caso el ángulo que hay entre dos vectores perpendiculares es 90, coseno de 90 es 0. Y si coseno de 90 es 0, todo esto se va. Y la resultante sería dado por Pitágoras. ¿Sí? Donde A y B son los catetos. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿O hay preguntas quizá? No, todo de acuerdo. Muy bien. Bueno, ese ejercicio ya está resuelto. Este también, si desean verlo, lo pueden ver ahí en esos videos. Y solamente voy a resolver estos dos ejercicios y con eso vamos a terminar. Ya. Bueno, este es el método analítico que están resueltos en la mayoría de los ejercicios. Sí, en el método analítico están desarrollados todos los ejercicios. Ya, entonces solamente hago estos dos ejercicios y con eso terminamos. ¿Ya? Ya. Muy bien. Vamos a cambiar de color. Tenemos dos vectores coplanares y concurrentes. Tienen una resultante que mide 74 unidades. Y su correspondiente vector diferencia mide 37 unidades. ¿Qué ángulo forman dichos vectores si se sabe además que sus módulos son iguales? Bueno, ¿qué significa dos vectores coplanares? Coplanares que están en un mismo plano, ¿verdad? Sí. Y concurrentes, que su línea de acción pasa por un mismo punto. Dice, tienen una resultante que mide 74. ¿Qué significa la resultante? Si yo aplico el método del paralelogramo, significa que su resultante sería esta, ¿verdad? 74. Y su correspondiente vector diferencia, 37 unidades. Bueno, el vector diferencia sería la otra diagonal, pues, del paralelogramo. ¿Qué ángulos forman dichos vectores si se sabe además que sus módulos son iguales? Bueno, si sus módulos son iguales, yo le puedo llamar acá el vector A y acá también le puedo llamar el vector A, porque sus módulos son iguales. Están preguntando por el ángulo. ¿Alguna pregunta o consulta hasta aquí? Todo bien. Bueno, si la resultante es 74, ¿cuál es la fórmula de la resultante? A al cuadrado más b al cuadrado más 2 veces a por b por el coseno del ángulo que hay entre ellos. Ahora, en este caso, el vector b, como me dicen de que sus módulos son iguales, el vector b va a ser igual al vector a. Entonces, la resultante me dicen que es 74. Esta raíz al otro lado puede pasar como cuadrado. Y me quedaría así, ¿verdad? A cuadrado. En lugar de b, puedo reemplazarle a. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, como b numéricamente es igual a a, entonces acá sería a por a cuadrado también. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Recuerden que para este problema, el módulo de b es igual al módulo de a. A ver, preguntas o consultas, estimados. Con eso ya.
¿Hola? Michelle, ¿estaba diciendo algo, me parece? Profesor, yo tengo una consulta. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál es la consulta? Eso de A lo potencias, porque ya como ya sabemos que B es igual a nomás lo potencias al Claro, cuadrado. claro. Si yo ya sé que B es igual a A en este caso, Ya, porque dice porque sus módulos son iguales, entonces en lugar de B lo pones A. le pongo A, pues. Y A por A cuadrado. ¿Correcto? Mm, sí, sí. Muy bien. Entonces aquí me quedaría. Bueno, acá lo puedo dejar así todavía. Solo se puede factorizar 4 veces al cuadrado. Claro. Pero hay que tener cuidado, esto es No, multiplicación. O no. sea, Sí, sí, sí. Equivocado, equivocado. sí, o sea, primero Dos sumo A veces al cuadrado cuadrado. más A cuadrado, 2 veces al cuadrado. 2A cuadrado, más 2A cuadrado multiplicado por coseno. Claro, lo que puedo factorizar aquí es 2A cuadrado. Sería 1 más coseno del ángulo. Sí, recuerden que todo número siempre está multiplicado por 1. Así que si yo factorizo el 2A cuadrado, me quedaría 1 más coseno. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Muy bien, entonces esto es para la resultante, ¿correcto? A ver, le voy a tomar una foto porque lo voy a borrar. Claro, como esto está siendo grabado, ya el que ve la grabación, ya el que ve la grabación no va a tener ningún problema, pues. Lo puedo retroceder nomás. Bueno, entonces esto es para la resultante. Este es ya. Y para la diferencia, bueno, el vector diferencia, su fórmula era esta, ¿verdad? Raíz cuadrada. Entonces sería a cuadrado más b cuadrado menos 2a por b por el coseno del ángulo. ¿Sí? Así era la fórmula para el vector diferencia. Acá tenía que haber un menos. Pero como ya sabemos que el módulo de a es igual al módulo de b, entonces esto, bueno, el vector diferencia me dicen que ¿cuánto vale? 37 unidades, ¿verdad? 37, claro, esto está como raíz, al otro lado pasa como cuadrado, y me quedaría algo semejante, a cuadrado más b cuadrado menos 2 veces a cuadrado, algo semejante a lo anterior, por coseno. Allá, pero en lugar de b es a, ¿verdad? 37 al cuadrado, y eso sería, otra vez, 2a cuadrado menos 2 veces a cuadrado, coseno. Entonces, esto es 37 al cuadrado. Factorizamos otra vez el 2a cuadrado y me queda 1 menos coseno, ¿verdad? Algo semejante. Pero ese 1 menos coseno es seno, ¿no? Seno. No, es Es que seno cuadrado, profesor. no, 1 menos coseno cuadrado, sí, Sí, sí. ¿ya? Pero ahí no tiene cuadrado. En el caso Profesor, anterior, sí, ¿preguntas? disculpe, ¿por qué puso 37 al cuadrado? No estaba atendiendo en esa parte. Ya, lo que pasa es que ahora, para el caso anterior, la resultante, que es lo mismo que la suma, era Sí. 74. Sí. Pero para el vector diferencia es 37. Así que la diferencia, la fórmula del vector diferencia, es 37. Pues en lugar de d le pongo 37. 37. ¿Ya? Por la fórmula de las diapositivas anteriores. Ah, ya, ok. ¿Ya? Gracias, profesor. Ya. Claro, este es el módulo del vector diferencia. ¿Ya? Bueno, para el vector resultante o el vector suma, me quedó así, 2a cuadrado, pero 1 más coseno, ¿verdad? Sí.
Muy bien, entonces yo puedo resolver esto de la siguiente manera. Puedo dividir la ecuación de arriba, lo puedo dividir con la ecuación de abajo. Y si lo divido, 2a cuadrado se va con 2a cuadrado, ¿verdad? Porque al final lo que me interesa es el ángulo. Y bueno, si divido, me quedaría 37 entre 74, todo elevado al cuadrado, y acá me quedaría 1 menos coseno el ángulo y 1 más coseno el ángulo. 37 va a 1, 37 va a 2, ¿estamos de acuerdo? Ujú. Y si elevo al cuadrado, 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4. Sí. Entonces, todo esto que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar y me queda 1 más coseno el ángulo. Y el 4 que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar y me quedaría 4 menos 4 coseno el ángulo. Bueno, ese 1 que está sumando al otro lado pasa a restar. Ese menos 4 coseno está restando al otro lado, pasa a sumar y me quedaría 5 coseno. Y me quedaría coseno el ángulo es igual a 3 quintos, ¿verdad? ¿Cuánto vale el ángulo? 53. 53. A ver, vamos al triángulo. Bueno, si es coseno, cateto adyacente, entre hipotenusa, esto sería 4. El que es opuesto a 4 es 53, ¿verdad? 53. Cierto, sí. 53. Muy bien. 53 entonces. ¿Ya? Ya. Resolvimos este ejercicio. No sé si hay alguna pregunta o alguna consulta quizá. Preguntas, consultas. ¿Alguna parte que no se haya entendido? Todo bien, todo bien. Muy bien. En otras palabras, entonces, para este problema he aplicado el vector resultante o el vector suma que tiene esta fórmula. Profesor, disculpe, normal se puede dividir, ¿no? Las dos igualdades. Claro, sí, normal, se puede dividir, no hay ningún problema. Ya, pues, gracias. Y la otra fórmula que hemos usado, a cuadrado b cuadrado menos 2ab por coseno del ángulo. Estas dos fórmulas hemos usado. De acuerdo al problema, el vector resultante es 74 unidades y el vector diferencia es 37 unidades. Y también, de acuerdo al problema, el módulo de A es igual al módulo de B. Con estos datos y estas fórmulas he logrado resolver el problema. Y el ángulo me salió 53. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, entonces vamos a terminar con este ejercicio. ¿Sí? Muy bien. No, mejor este ejercicio lo voy a dejar para después. O si quieren que lo hagamos. Por la tarde. Sí, mejor. Para la tarde. Sí, para la tarde mejor, ¿ya? Solamente explico brevemente el método del polígono. El método del polígono es es ordenar los vectores en punta y cola. ¿Qué significa punta y cola? La punta de un vector debe coincidir con la cola del otro vector. Y así sucesivamente. ¿Ya? Si se dan cuenta, punta con cola, punta con cola. Profesor, ¿y si son más puntos? Claro, solamente lo arreglas nomás, pues. Todo con punta y cola. ¿Ya? De tal manera que la resultante será desde la cola del primer vector hacia la punta del último vector. Claro. ¿Ya? Y este es el método del polígono. Claro que si, por ejemplo, si empezamos en un punto y terminamos en el mismo punto, el vector resultante será el vector 0. Porque no habría resultante, pues. Este vector se estaría achicando. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Bueno, este ejercicio se hace con el método del polígono. Lo pueden ver si gusta. Ya le voy a pasar esta diapositiva. ¿Va a pasar la diapositiva? Sí, le voy a pasar esa diapositiva. ¿Ya? Ya.
Bueno, entonces tenemos la suma de vectores ahora con el método analítico. Los métodos anteriores han sido métodos gráficos, por si acaso. Método del polígono, método del triángulo, método del paralelogramo, ley de senos, cosenos, quizá. ¿Ya? Ahora vamos a ver la suma de vectores, pero con el método analítico. Para la suma de vectores en el método analítico debemos de nosotros saber hacer la descomposición rectangular. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si yo tengo este vector y ya sabemos que lo podemos nosotros entender como un vector horizontal y un vector vertical, que sería su componente horizontal, su componente vertical. Estas componentes deben hacer un ángulo de 90. Entonces también hemos dicho que esto forma un triángulo rectángulo, ¿verdad? Sí. Entonces, la componente vertical yo lo puedo entender como el módulo por el seno del ángulo, donde el ángulo es siempre con respecto a la horizontal, y la componente horizontal será el módulo por el coseno del ángulo. Ya, y esto es la descomposición rectangular, pues. ¿Ya? Entonces, aplicando la descomposición rectangular, yo puedo resolver este problema. ¿Qué significa? Que los vectores que están en los cuadrantes, primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante, todos los vectores que están en los cuadrantes los deben descomponer en una componente horizontal y una componente vertical. Y haciendo esa descomposición, suman los vectores en el eje X y suman los vectores en el eje Y. Y al final, mi vector resultante será, claro, esta será la suma de todos los vectores en el eje X y esta será la suma de todos los vectores en el eje Y. Y mi vector resultante tendrá coordenadas en el eje X y en el eje Y. La explicación de este ejercicio y la forma de hacer la descomposición rectangular está en este video. ¿Sí? Así que ustedes el fin de semana lo pueden revisar. ¿Ya? Y bueno, y si yo tengo las coordenadas ya, porque la descomposición rectangular es para saber las coordenadas de los vectores. Ahora, si yo ya tengo las coordenadas, bueno, pues si ya tengo las coordenadas, sumar o restar vectores es muy fácil. Solamente sumo X con X y Y con Y, semejante a los puntos. ¿Sí? Y esa sería la suma y resta de vectores con el método analítico. Ahora, al comienzo hablamos de álgebra vectorial, porque justamente una álgebra tiene ciertas leyes que se cumplen. En este caso, para los vectores se cumple la ley asociativa, la existencia del elemento cero, bueno, el vector cero, que le hemos llamado así, tiene coordenadas, todas sus componentes son cero, existencia de negativos, en la suma se aplica la ley conmutativa, también la ley distributiva con vectores y escalares, la ley asociativa también, y la multiplicación por la unidad. Hemos hablado del vector unitario, ¿verdad? O también multiplicado por uno, por el número 1, que bueno, en este caso es un escalar. Entonces, se le llama álgebra vectorial porque cumplen también estas leyes. Y eso sería todo, estimados estudiantes, ¿ya? ¿Alguna pregunta, consulta, comentario, estimados?